Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, se fue mi nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven, y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Así es, queridos amigos, queridos hermanos. Buenas noches para todos ustedes. Feliz semana para cada uno de ustedes. Esperamos que esta semana sea sin duda una semana especial, una semana de gozo, una semana de bendición. Estamos viviendo, por la gracia de Dios, ya en la mitad del mes de mayo, 15 de mayo. Felicidades hoy para los que cumplieron año. Felicidades para el Día del Aventurero, para todos los aventureros y en especial para mi hijo Sebastián Benjamín, que aparte de que es aventurero, también hoy está de cumpleaños. Y felicidades para todas y todos los maestros en México, en la República, Estados Unidos mexicanos. Así que hoy es su día especial. Felicidades para todos nuestros maestros adventistas también. El tema de esta noche, sin lugar a dudas, es la vida o es la exposición de la vida de un gran maestro que tiene grandes lecciones que enseñarnos Dios a través de esta vida. Sin lugar a dudas, recuerden que estamos tratando esta serie de 12 patriarcas. Esta mañana iniciamos con Benjamín, desde atrás hacia adelante, y ahora vamos con José. Vamos con José. Así que en esta hora me permito orar para iniciar en esta noche, ya pasado este día de reposo, y estar en comunión con Dios en esta hora. Oramos. Querido Padre Celestial, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. En esta noche, Señor, agradecidos estamos de ti por ver las primeras horas de este día domingo. Que tu Santo Espíritu nos dé la capacidad, que nos dé el poder, que nos dé la entrega y que nos ayude a ser transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Que en esta semana podamos sentir el influjo de tu gracia, el influjo de tu poder guiando nuestras vidas. Que podamos aprender en esta serie que hemos de tener y que tu Santo Espíritu nos guíe,
Gracias, oh Dios, y estos favores te lo imploramos y agradecemos en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en las páginas de la historia sagrada, José se encuentra entre los pocos personajes de los cuales la inspiración, y quiero resaltar eso, no ha registrado tacha o falla alguna. Recibió una de las 3 porciones básicamente del derecho de la primogenitura. Y es interesante destacar que cada una de ellas ha sido inmortalizada precisamente. Judá, por ejemplo, en su vida privada perfeccionó un carácter tal que al fin recibió el favor del honor real de ser el primogénito en lugar de Rubén, su hermano. Ustedes saben qué ocurrió con Rubén, que se envileció y pues este muchacho pues dice que se acostó con Bilha y entonces su padre al final ya lo reconoce en el lecho de muerte, este fallo, y entonces le adjudica a Judá la primogenitura, siendo este el cuarto. En el caso de también declinar o no elegir al segundo y al tercero, que eran Simeón y Leví. Ustedes recuerdan lo que Simeón y Leví hicieron con los hijos de Siquén y cómo allí destruyeron allí después de que estaban circuncidados estos hombres en venganza por Dina y su honra. Entonces cae sobre Judá la parte del reinado, la parte que tiene que ver con la primogenitura y el reinado. Pero está también la parte del sacerdocio que cae sobre Leví. Ustedes saben que a pesar de que la tribu de Leví se mantuvo o estuvo por mucho tiempo en una rebeldía contra su padre, tanto el progenitor Leví como los descendientes, pero posteriormente un acto heroico de ellos poniéndose de parte de Dios en un momento decisivo allí, cuando el becerro de oro justo ya tenían 2 meses que salían de Egipto, el pueblo de Israel, dice que Dios escoge a la tribu de Leví con el propósito de que ellos sean ahora los que lleven el sacerdocio. Y fue entonces a la tribu de José que se le dio esa tercera parte, que era la doble porción, el ser fructífero, la parte financiera, la parte de sustentar económicamente. José, separado de sus hermanos, rodeado de idólatras y en un país extranjero, ganó la victoria de lo que hacía digno de la noble porción de la herencia. La familia de José recibió doble porción. Recuerdan que tuvo a Efraín y a Manasés, pero en el caso de Efraín, dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, que fue dado a ídolos, por tanto, fue dejado de lado. Y entonces Manasés pasa a fungir, pasa a tomar una porción en la herencia de los patriarcas. Y eso lo vamos a ver esta semana también, junto con su padre José y su posteridad, las demás descendencias. Es interesante, muy interesante, que esas 2 divisiones de la distinguida compañía de 144,000 que aparece en Apocalipsis 7, 6 al 8, hable una en descripción para José, una porción de la herencia, y otra para Manasés. De ahí que el nombre José significa rama fructífera o 2 veces fructífero. Y así fue. Fue fructífero en su tierra natal, Canaán, o en su lugar donde residía su familia, y también fue fructífero en la tierra de Egipto. José era el 11º, básicamente, de los hijos de Jacob, o sea, el antepenúltimo. Y el primero nacido de Raquel, o sea, el primogénito de Raquel, la mujer que amaba básicamente Jacob. Los primeros 17 años de su vida, y podemos dividir su vida así, en 3 partes. Número 1, de 1 a 17. De la segunda parte, de 17 hasta 30 años. Y a los 30 años, la tercera parte, hasta llegar a 110 años cuando murió. Así que es interesante la historia de José. Los principales puntos registrados de sus sueños de mocedad, cuando era un niño, son el gran amor de Jacob, un padre que amaba a este joven, ese manto que le regaló, dando a entender que era superior en su carácter, en su manera de ser, los sueños de José por encima de sus hermanos y su venta como esclavo en Egipto. Estos 3 episodios marcaron especialmente su etapa de adolescencia, de 12 a 19 años. Con 17 años, José estuvo precisamente allí como esclavo, una de las suertes más difíciles. Cuando su vida comenzaba a florecer, en su mejor etapa tal vez de la juventud, cuando estaba a punto de terminar la adolescencia e iniciar la juventud propiamente dicha, José sufrió uno de los mayores cambios o reveses en su vida.
Evidentemente, ese manto que muchos de una manera terrible le hacía sentir mal, le hacía sentir irritado, molesto a sus hermanos, era una señal de que José era superior a ellos. José ya no era un niño cuando lo recibió, sino que ya era un joven de 17 años, una edad suficiente como para comportarse y tener o era de un carácter ejemplar. El anciano padre, Israel o Jacob, sabía que Rubén básicamente había menospreciado su derecho a la primogenitura como un sacerdote familiar. Al observar la piadosa vida de José, sería entonces José el que sucedería a su hermano mayor en esta parte de partir la herencia y desempeñar con esta santa función, y más tarde entonces lo haría Leví. Es posible que en visión se le permitiera allí ver esa misión sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y que confeccionara básicamente ese manto pensando en esa idea. Era un manto maravilloso, era una túnica de príncipe que hacían entender que el que portaba esta túnica era distinguido por Jacob, por Israel, el anciano y patriarca. Pero Dios no lo ve como los hombres lo ven las cosas. Aunque esta túnica era una túnica distinguida, el carácter de José lo era más. Y eso trajo como consecuencia la envidia de sus hermanos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Al observar esa piadosa vida de José y la forma providencial, cómo Dios lo guió, cómo lo llevó, no tenemos otra cosa que concluir que Dios sigue siendo fiel a su promesa, que Dios sigue siendo fiel a lo que dice, a lo que promete. Al sueño o a los dos sueños que tuvo primero José, después los dos sueños del copero y el panadero y finalmente los dos sueños del faraón. Es interesante cómo José, su vida estaba envuelta en sueños que tenía Dios como propósito llevarlos a la realidad. Si José se llevaba o si José no salía de las manos capaces de Dios. Hay dos frases o una frase que se subraya más de una vez en la historia de José. En el capítulo 37 va a hablar acerca de él, en los versículos primeros 1 y 2, y en el capítulo 39, posteriormente, el versículo 2, va a decir nuevamente que Jehová estaba con José. No importara que fuera en el calabozo, no importara que fuera en el pozo de Dotán, no importara que fuera en la casa de Potifar, no importara que fuera como un esclavo, no importara que fuera como un señor, no importara que fuera como el maltratado de sus hermanos, el abusado, sino que sencillamente Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque José había escogido estar con Dios. Y esa es la diferencia básicamente. Los sueños de José, que revelaban que la familia se inclinaría ante él, superaban con creces el celo de los corazones de sus hermanos. Y esto hizo precisamente que lo vendieran cuando apenas era un niño. Cuando José vino a sus hermanos en el campo allí de Dotán, a cierta distancia incluso de su padre, parece que solo Rubén fue el único que se negó a destruirlo o a hacer algo en perjuicio de José. Todos estaban a una de acuerdo, por lo menos de hacerle algo, con el propósito de que José ya no tuviera esos aires de pretensión, esos aires de grandeza, esos delirios tal vez de grandeza, puesto que su papá lo había preferido por encima de los demás, y era evidente. Cuando se cumplieron entonces los sueños de la infancia de José y sus hermanos se inclinaron ante él en Egipto, 13 años después, hasta tocar el suelo, dice la Biblia, con la frente, según Génesis 42, versículos 6 al 9, él recordó de manera vívida sus sueños. Dios estaba cumpliendo. ¿Acaso no llegaremos a concluir que el orden básicamente que Dios dio para que la guardia, por ejemplo, llevara a Simeón y lo atara y todo lo demás, sería esto una venganza de José? Así no era. José quería que él sintiera, Simeón, quien dio la idea de matarlo, y después entonces Judá cambió para que se echara en el pozo. Él quería darle una lección a sus hermanos, pero más que eso, él quería saber si sus hermanos habían cambiado, si sus hermanos y la vida de ellos era diferente, si ellos estaban dispuestos ahora a aceptar humildemente lo que Dios tenía determinado para ellos. Ya José no albergaba resentimiento alguno en su corazón. Y eso es algo importante, queridos amigos, queridos hermanos, queridos jóvenes. Quiero decirte en esta hora que si el sufrimiento que otros te han ocasionado, que si el dolor que otros te han hecho pasar, que si los vituperios que otros te han hecho atravesar,
han tenido el efecto de cambiar tu carácter y tu forma de ser para mal, y albergas dolor, albergas rencor, albergas sentimientos de culpa, de venganza, sencillamente no ha valido la pena el dolor o el sufrimiento vivido. Sencillamente el dolor, el sufrimiento, las vejaciones deben servir a aquel que está de parte de Dios y Dios de parte de él, deben servir para hacerle una mejor persona, para hacerle un mejor cristiano, para hacerle un mejor ciudadano del reino celestial. Y esta persona era José. Había vivido muy bien en la tierra y ahora estaba preparado para vivir en el reino celestial. Pero el tiempo no habría de llegar aún. José, de manera interesante, describió posteriormente a que sus hermanos ya estuvieron en Egipto y él se reveló a ellos. Él les dijo claramente en Génesis 45:8, ustedes no me enviaron aquí, ustedes pensaron hacerme mal y me enviaron tal vez aquí, pero como os digo en un refrán maravilloso, puede lanzarte a los lobos, pueden enviarte y tirarte a la manada de los lobos, pero para aquella que ha decidido estar con Dios, es una seguridad de parte del Señor que va a venir esa persona que ha sido enviada a los lobos, va a venir liderando la manada. Por eso es importante confiar en Dios, más que confiar en nuestras capacidades, más que confiar en nuestra pericia, más que confiar en nuestra sabiduría o en nuestra sapiencia. Necesitamos creer y confiar en aquel que dijo, no te desampararé ni te dejaré. La vida de José, cuando leo la historia bíblica, me da muchos detalles. José solo veía la mano de Dios. Cuando Potifar lo compró como esclavo, él supo que estaba en las manos de Dios. Su fe se aferró a Dios y sirviendo aún a Potifar, él sabía que estaba en los brazos de aquel que habían fortalecido, aquel que era la fortaleza de Jacob, la fortaleza de su padre. El salmista declara, hablando acerca de José, dice, la palabra del Señor lo puso a prueba. Salmo 105:19. Creyó en esa palabra de Dios y se mantuvo fiel, se mantuvo animado, aun cuando apenas era un niño. Esa palabra a la que él había escuchado en las tiendas con su abuelo Abraham y Isaac y su padre Jacob, le había mantenido fiel en este momento de prueba. Esa palabra también lo animó en la prisión y lo mantuvo humilde mientras gobernaba todo Egipto. Su fuerza, tanto en la adversidad como en los momentos de prosperidad, no procedían de él, sino del fuerte de Jacob, como más tarde él describió. Al considerar, jóvenes, queridos hermanos, la estricta integridad de José y en medio de las tinieblas egipcias en las cuales él tenía que habitar, no es menos cierto que tuvo fieras tentaciones con la idolatría, con el pecado. Tal vez José pudo razonar consigo mismo y decir, ¿quién me está mirando? ¿Qué van a saber? Quiero decir o quiero hacer, nadie se entera. Ya Dios incluso me ha abandonado, así que ¿por qué tendría que mantenerme o seguir manteniéndome fiel a Dios? Es muy probable que José tal vez razonaría de esa forma. Y yo no sé si en esta hora estoy hablando para un joven, una joven que en medio de las luchas, en medio de las pruebas, atacado posiblemente por los miembros de su familia nuclear o por los miembros de la iglesia, siente desmayar y se siente desanimado, siente que no vale la pena seguir siendo fiel a Dios, siente que no vale la pena si ha caído volver a la integridad con Dios. Yo quiero decirte en esta noche que Dios está dispuesto de forma especial a sustentarte como el fuerte de Jacob sustentó a José en aquellos años de tristeza y lobreguez. Es interesante cuando consideramos la estricta integridad de este muchacho y a pesar de que vivió básicamente momentos difíciles, muy diferentes a los que había vivido en la primera parte de su vida, en los primeros 17 años, era el niño mimado de su mamá Raquel, incluso de su papá posteriormente. Él vio cumplirse el propósito de Dios en su vida. Después que incluso su vida cambió y hubo cambios en ella, José estaba experimentando allí la gracia de Dios morando con él. Por toda la eternidad, yo pienso que Raquel verá el fruto de la formación de esos primeros años. Y ahora quiero decirte, papá, mamá, que me escuchas en esta noche. Es importante la formación de los primeros años de la vida de nuestros hijos, porque sin lugar a dudas, si esos años no estuvieran allí bien sembrados, bien regados, bien cimentados en un así dice Jehová,
triste será el resultado del final. Hay algunos padres que se me confunden con Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, instruye, no dice a la joven o al adolescente, no dice instruye al adulto en el camino de Dios, dice instruye al niño. Y la niñez es de 7 a 11 años. Esos años, esa etapa de la vida, la segunda etapa de la vida, es la etapa más importante para sembrar valores, para enseñar normas, para aplicar la fe, para aplicar el consejo de Dios al corazón tierno de los primeros años. Por eso dice, instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando sea mayor, no se va a apartar. Y si se aparta, esa semilla está sembrada allí, y más temprano que tarde habrá de dar su fruto. Eso fue lo que ocurrió con Raquel en la crianza de este muchacho. Dios estaba con José, porque con toda seguridad la piadosa instrucción de su madre lo había capacitado para vivir tan cerca de Dios, que su arco se mantuvo poderoso y los brazos de las manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, según dice Génesis 49:24. Cuando yo analizo la palabra de Dios, especialmente en la Septuaginta, la traducción del capítulo 49, versículo 26, une el nombre de la madre al del padre en esa bendición. Declara, las bendiciones de tu padre y de tu madre fueron mayores que la bendición de los montones perennes y mayores que las colinas eternas. El patriarca en su lecho de muerte, Jacob, al pensar en el carácter de José, recordó los años de fiel instrucción que Raquel, su madre, le había dado precisamente. Y ahora esta mamá había hecho una diferencia con él y los demás hijos. Bienaventurada entonces la madre, a razón de que estamos recién pasando aquí en México, el Día de las Madres, el 10 de mayo, en República Dominicana y otras partes del mundo será a final del mes de mayo. Bienaventurada mamá, te digo, si das instrucción así, y triplemente bienaventurado es el hijo que la recibe. La formación piadosa en esta etapa que estoy hablando tiene el poder de moldear el carácter. Corona la cabeza del que la recibe de un adorno de gracia que Proverbios 1, 7 al 9 describe. José, ese es el personaje central en esta noche. Veía la mano de Dios José en todo cuanto hacía, en todo cuanto le sucedía. Job manifestó este mismo espíritu que José, pues después de que Dios incluso permitiera que el diablo le destruyera y que completamente tratara de arruinar su fe, tratara de arruinar su integridad para con Dios, el Señor pudo decir Job, dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso está en Job capítulo 1, versículo 21. Es interesante aún hoy cultivar este espíritu en el corazón, como en los días de José, en los días de Job, hará grande a cualquier joven, a cualquier mujer, a cualquier hombre, a cualquier anciano. Dios está dispuesto a darnos de ese tipo de espíritu. Los primeros años de la vida de José, es bueno que analicemos, y aquí están en la Biblia, desde el capítulo 37 al capítulo 40, aproximadamente 41, cuando se describe la historia de este patriarca maravilloso. Transcurrieron en la casa de Potifar, a partir de los 17 años, quien lo puso a su cargo todo lo que tenía. La Biblia describe en Génesis 39, del 4 al 6, cómo Dios vio o hizo que ahora José fuera bien visto en la casa del egipcio, en la casa del secretario de las Fuerzas Armadas del faraón. Era el jefe de seguridad de la guardia presidencial del faraón. Y es interesante que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar todo lo que en su mano llegaba. Por tanto, ahora Potifar le deja todo lo que tiene. Se dice de la apariencia de José algo especial. Dice que era de gallarda figura o exuberante figura, de hermoso semblante y de un hermoso parecer o aspecto. La esposa entonces de su amo quiso seducirlo. Yo quiero decirles algo especial en esto. No creo que José era la primera persona que esta mujer le había hecho eso. En la posición en la cual ella estaba y bajo las condiciones que ella tenía de realeza y de nobleza, es muy probable que esta mujer se había sonsacado a todos los siervos de allí. Cuando José llega a la casa de Potifar, es muy probable que ella, al fijarse en José, notó que era diferente. El diablo siempre va a poner los ojos en aquel hijo de Dios, en aquel joven, en aquella joven que es diferente del montón, que es diferente de los demás y que se mantiene fiel y firme a Dios. ¿Por qué?
porque precisamente Satanás a ese tipo de personas es que quiere destruirlo, porque son un enigma para Satanás y para la gente malvada. Y son un baluarte, son una enseña para aquellos que sirven a Dios. Son representantes fieles y dignos de este reino celestial. Por eso es que no importa que sea, Satanás va a utilizar a aquellos que están en la iglesia o tu familia, o va a utilizar personas externas y ajenas a ti que antes no conocías para hacerte daño y hacerte desistir. ¿Saben cuáles son las heridas que más duelen? Yo pienso que José no estaba tan dolido con lo que pasaba con Potifar, con lo que pasó posteriormente con su esposa, por lo que ocurrió con el calabozo, por el maltrato que los mercaderes tal vez ismaelitas y madianitas le dieron. El mayor dolor que probablemente José tenía era que sus propios hermanos de sangre le habían hecho esto. Lo habían vendido como un esclavo, lo habían maltratado, lo habían ultrajado y como si eso fuera poco, habían negado su muerte. Es interesante cómo el dolor de aquellos que amamos es lo que más nos duele. Cuando precisamente aquellos que deberían cuidarnos, que deberían estar allí para con nosotros, para cuando caemos, para cuando fallamos, son aquellos que precisamente más rápido nos dañan. Son aquellos que precisamente más rápido se vuelven aliados para destruir nuestra vida. Pero Dios, y en las manos de Dios, cuando un ser humano, una persona está allí, no hay nada que pueda destruirlo. Y esa es la lección que en esta noche yo quiero compartir, extraer de esta historia de José a grosso modo en este sermón. Yo quiero decirte de manera especial que la palabra de Dios dice que José mostró allí integridad absoluta. Y a pesar de que la perfidia de esta mujer le decía una y otra vez, dice que hablaba cada día a su corazón y le decía, duerme conmigo, pero él no le oía, se iba. Pero un día Satanás quiso llegar un poco más lejos. Así que la mujer se las arregló para sacar a todos los siervos que estaban allí. Y como José no fue avisado de que no iban los demás siervos, sino que entró ese día como cualquier otro, a hacer los quehaceres que le pertenecían, que le correspondían, ella entonces trató de acosarlo y dice que lo asió y le dijo, mira, duerme conmigo hoy sí o sí. Así que José, de una manera terrible, allí dice la Biblia que ni siquiera se detuvo a conversar con la tentación. Ya él sabía qué era lo que esa mujer quería. Entonces ahora, de manera enfática, ni siquiera como en veces anteriores, comenzó a decirle, mira, cómo yo podría pecar y hacer este mal contra Dios. No, era el momento de correr. Esa lección yo quiero compartirla contigo en esta hora. Jóvenes, hermanas, hermanos, amigos, señoritas que me escuchan, jóvenes y adolescentes, hay tentaciones que solo se vencen corriendo. Y yo puedo poner allí la firma José. No podemos caminar tan cerca del precipicio para ver si Dios está con nosotros. No podemos estar tan cerca del pecado a ver si nosotros tenemos o de qué fibra espiritual estamos hechos. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero hay tentaciones que en vez del diablo huir, somos nosotros los que tenemos que correr. Somos nosotros los que tenemos que resistir, pero corriendo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el colirio espiritual para discernir esos momentos. Allí estaba José, le dejó la ropa en la mano. Y así como Cristo, que fue despojado de sus ropas, y dice que entre sus ropas echaron suerte, así la suerte de José estaba en esa ropa. Es interesante porque José fue despojado de sus vestiduras, también Jesús. José fue vendido por sus hermanos, fue entregado por sus hermanos, también Jesús. José fue o vino para hacer liberación, para darle alimento a sus hermanos. Jesús vino para darle el pan vivo que descendió del cielo. Él se representaba como tal. José tenía o fue fructífero y 2 veces. Y Cristo dice que en el cielo y en la tierra se le dio toda potestad. Es interesante la similitud y el paralelismo que existe entre la vida de José y la vida de Jesús. Interesante aún es cómo Dios llevó a Jesús, dice, a lo más alto y le dio un trono sobre todo nombre allí al lado del Padre. De igual modo, José fue llevado al segundo lugar allí al lado del faraón. Dios estuvo con José en todo momento, aún en los momentos difíciles como en los momentos de gloria. De igual manera, el Padre estuvo con su Hijo y ha estado con su Hijo desde que vino como un niño hasta que ascendió al cielo y aún está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros.
Oh, querido, en esta noche la historia y la vida de José me apasiona como ninguna otra, porque presenta la historia de mi Salvador, porque presenta la historia de Cristo Jesús. Pero este José, a pesar de que tenía luchas, a pesar de que en algún momento dudó, a pesar de que en algún momento se sintió solo, desanimado, desamparado como Cristo, Dios lo fortaleció y el fuerte de Jacob siempre estuvo sosteniéndole con su mano poderosa. En José se pueden cumplir las palabras que dice precisamente el apóstol Pablo, para hablar o para referirse a aquellos que estarían en los tiempos finales en la persecución y en la angustia. Dice que Dios daría precisamente, por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él también nos guardaría de la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero. Cuando describe la Biblia la historia de José, es interesante cómo en esos 7 años su vida se transformó. 13 años. Es importante saber otra cosa, y es que el propósito de Dios nunca cambia para un ser humano que decide aceptar el plan de Dios para su vida. Nunca cambia. No te atrevas nunca a dudar que el plan de Dios contigo en algún momento cambió, que el plan de Dios contigo en algún momento varió porque tú fallaste, que en algún momento varió porque tú te has caído. Levántate en el nombre del Señor y esta noche puedes decirle: Señor, estoy dispuesto a retomar el plan que tú escribiste desde antes de yo nacer. Señor, estoy dispuesto en esta noche de una manera especial a que tú me uses y que mi obra sea tu obra y que tu obra sea realizada a través de mí. Tú y yo podemos decirle al Señor en esta noche eso y más. Yo no sé si en esta noche estoy hablando para alguien que se siente abandonado, que se siente solo. Cuando yo llegué aquí hace 3 años a la Ciudad de México, yo me decía, ¿qué voy a hacer? Voy a estar ahora con mi familia, excelente, pero ya no voy a estar haciendo tal vez lo que me gusta. Y Dios ha sido tan maravilloso conmigo que no solo me ha dado esa oportunidad de nuevamente bendecir a otros con su palabra y con su evangelio, sino que también me ha dado la oportunidad de sanar heridas, de limpiar, de ayudar en las construcciones emocionales de las personas a través de este trabajo de la psicología que realizamos. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y porque no importa las circunstancias y los problemas, las caídas, los pesares que tú, querido joven, que tú, querida chica o adulto que me escuche en esta noche, tal vez has estado atravesando. Dios es fiel y Él va a cumplir. Su papá lo mandó con 17 años a llevarle comida a sus hermanos. Pasaron 13 años y el plan de Dios nunca varió. Fue como esclavo, estuvo en casa de Potifar como siervo, luego fue mayordomo, fue vilipendiado, fue acosado sexualmente, estuvo en el calabozo en calidad de preso, interesantemente estuvo en la cárcel y allí, después de la cárcel, el propósito de Dios nunca cambió. Llegó al trono y pareciera ser que el plan de Dios nunca se habría de cumplir. Una vez estando en el trono, el plan de Dios no eran los sueños que él tenía. El plan de Dios era que él le iba a dar comida y sustento a su familia, a su pueblo. A eso él salió cuando tenía 17 años. 13 años después estaba dándole comida a sus hermanos, al pueblo de Egipto y a otros pueblos que quedaban alrededor. Porque siempre el plan de Dios es abarcante. Porque siempre el plan de Dios va más allá de nuestra perspectiva humana. Porque siempre el plan de Dios se pandea y va de aquí para allá y de allá para acá, pero nunca se rompe, a menos que nosotros elijamos dejar a Dios. A menos que nosotros tomemos la iniciativa, tomemos la decisión de apartarnos de Dios. Por eso en esta noche yo quiero decirte, en esta noche, querido joven, querida señorita, querido adulto, querido hermano, querido adolescente que me escuchas, si la palabra de Dios te prometió algo, cree en eso de manera fehaciente, de manera asidua, porque Dios cumple sus promesas. El relato termina diciendo que José llegó a primer ministro de Egipto. Desde hacía 9 años ya estaba allí. Cuando sus hermanos fueron a Egipto, ya él tenía ya ese tiempo. E interesantemente, el plan de Dios no conoce ni premura ni demora. Pasaron 9 años. Y es importante destacar que cuando José dijo a sus hermanos que se quedaría con Benjamín allí como rehén, tuvo la satisfacción de escuchar a Judá defender a este hermano menor, de quien hablamos esta mañana. Ahora era el lobo protector, quien era un jovencito, un adolescente, quien era un joven, aunque ya tenía hijos, tenía 10 hijos,
ahora, siendo el menor de la casa, era defendido por el mayor. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Judá representa a Cristo también, eso lo vamos a ver esta semana, porque de manera especial se puso en el lugar del menor de nosotros los seres humanos, en relación con el Padre, en relación con el soberano, y ahora está defendiéndole, diciéndole, mira, yo no puedo dejarte a esos hijos menores, a esos benjamines, no puedo dejarlos allí en la esclavitud, no puedo dejártelo aquí para que tú lo hagas esclavo, porque yo le prometí a mi padre, y dijo Jesús, son míos, Padre. Y cuando leo el libro de San Juan capítulo 17, veo a un Judá hablando allí. Jesús está diciendo, mira, yo no te pido por el mundo, yo no te pido por Egipto, yo te pido por Benjamín. Yo te pido por el que me has encomendado, por el que mi padre me encomendó, porque tuyos son y me los has dado. Entonces, yo no quiero que él se quede aquí. José se llenó de gozo cuando escuchó a su hermano mayor allí, a su cuarto hermano, lo escuchó hablar así de su hermanito menor. Se dio cuenta que ya ellos no eran los mismos, que ellos trataban diferente a Benjamín. Y eso le llenó de gratitud, le llenó de alegría, pero por sobre todo le ayudó a cambiar el paradigma que él tenía, los conceptos errados que él tenía tal vez, o de vengarse para con ellos. Dios estaba obrando en el corazón de este muchacho. Ahora José, 39 años tenía, y es interesante destacar que ahora con esta edad tuvo el privilegio de sostener no solo a su padre y a sus hermanos durante varios largos años y de ver el cumplimiento de sus sueños hechos realidad, sino que también vio el cumplimiento de la profecía, vio el cumplimiento de la promesa hecha a su bisabuelo Abraham, de que Dios habría de mandar al pueblo, a sus descendientes, 400 años allí a Egipto. Y es interesante que estaba cumpliéndose el ingreso de este pueblo, unos 70, Esteban describe en el libro de Hechos 7, capítulo 7, que eran unos 77, pero la diferencia no es que sean 7 más, 7 menos, sino que entraron como una familia patriarcal. Y cuando salieron un poco más de 1 millón y algo de personas, porque Dios cumple lo que promete. Yo no sé qué te ha prometido Dios en esta hora. Yo no sé si la herencia que tú estás peleando es una herencia terrenal solamente, y como José posiblemente no estás enfocado en la herencia celestial, en esa herencia inmarcesible, incorruptible. Pero en esta hora yo quiero indicarte, yo quiero decirte de manera especial que Dios está dispuesto a que tú y yo peleemos esa herencia especial. Que Dios está dispuesto a que tú y yo estemos ahora en esa herencia especial. Por eso en esta hora yo quisiera compartir contigo este himno, que es un llamado, es una oración que tú y yo podemos decirle a Dios, que tú y yo podemos declararle a Dios, y podemos en esta noche una vez más decirle, Señor, transfórmame, Señor, toma mi vida, Señor, ayúdame a estar en tu presencia, porque hoy yo he descubierto que si lo hiciste con la vida de José, ¿por qué no puedes hacerlo con mi vida? ¿Por qué no puedes transformar mi vida? Por eso en esta hora yo quisiera decirte que cantes conmigo, que conmigo también puedas decirle, transforma. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores, ven, y sana mis dolores, ven, quita mis temores, para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo, crea en mí un corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero, solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube
en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, transfórmanos, transfórmanos. En esta noche yo quiero orar, quiero compartir esta oración contigo de manera especial. Pedirle al Señor que transforme nuestras vidas, que restaure nuestras vidas. Que así como lo hizo con José, su propósito se cumple en ti y en mí. Padre bueno, gracias. Gracias porque en la vida de José podemos encontrar algunos atisbos de tu vida, algunas pizcas de tu vida, Señor Jesús. Gracias porque este patriarca nos enseña fidelidad, integridad, dedicación. Y a pesar de que no fue perfecto, Señor, tú, con tu poder y tu gracia, le hiciste ser para nosotros una nube de testigos. Gracias, oh Dios, por su vida. Ahora te pedimos, oh Dios, que en esta noche podamos descansar creyendo que tú fortaleces, así como fortaleciste a José en el momento más difícil de su vida, como en los tiempos de holgura y bonanza, esos años difíciles. Así, Dios, queremos que tú también hagas con nosotros lo mismo. Gracias. Gracias porque nos escuchas y mañana, Señor, permítenos tener otra entrega similar acerca de esta serie de los patriarcas de Israel. Gracias porque nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta noche y siempre. Así que mañana, si Dios lo permite, nos veremos en una próxima entrega. Que Dios te guarde.